Hace un tiempo empezaron a aparecer titulares que hablaban de restos humanos encontrados en una casa en la que había estado Gustavo Cerati. Esas eran las noticias, un poco sacadas de contexto. La realidad no era esa, pero este detalle que conectaba al músico argentino con un posible asesinato dio para hablar y claramente hizo que el caso se diera a conocer mucho más. Para aquellos que quizá no lo sepan, Gustavo Cerati fue un músico líder y vocalista de la banda Soda Stereo, que falleció en el 2014. Lo que pasa es que allá por el 2002-2003 alquiló una casa en Avenida Congreso al 3700, en Buenos Aires. Si la buscas en Google Maps, aparece como Casa de Gustavo Cerati. La verdad es que él alquiló por poco tiempo y no tiene nada que ver con el hallazgo que se hizo este año. Y en realidad, el crimen del cual vamos a hablar hoy ocurrió en la casa de al lado. Hay entonces una casa en Coglan donde todavía vive un hombre llamado Christian Graf, de 56 años, que hoy carga con el peso de ser el principal sospechoso de un crimen ocurrido hace más de 4 décadas. El 20 de mayo de 2025, unos obreros que trabajaban en una obra en construcción en la casa donde había estado Gustavo Cerati comenzaron a remover tierra para levantar una medianera. El trabajo era simple, pero se vio interrumpido rápidamente, ya que fue entonces cuando, a apenas medio metro de profundidad, algo inusual quedó expuesto: un hueso humano, después otro, y luego decenas más. No estaban contenidos en ninguna bolsa, solo enterrados en la tierra compacta. Junto a ellos aparecieron objetos: un reloj Casio con calculadora, de estos viejitos, una suela de zapato, número 41, una corbata escolar azul, un llavero naranja con una llave y una moneda japonesa de 5 yenes. El hallazgo en principio fue desconcertante para todos. Daniel Escarfo, licenciado en Seguridad e Higiene, que supervisaba la obra, recuerda con precisión el momento. Uno de los chicos estaba paliando cuando se abrió un hueco y empezaron a caer los huesos. Primero cayó un fémur, luego el resto. No lo podíamos creer. La policía fue convocada de inmediato. Las primeras especulaciones de los trabajadores apuntaron a que podría tratarse de una víctima de la última dictadura militar. Pero pronto la intervención del equipo argentino de antropología forense reveló otra historia. La tarea no fue fácil, no había simplemente aparecido un cuerpo enterrado, sino que el hallazgo se había dado de una forma en que perturbó los restos, los cuales, al ser solo huesos, eran aún más difíciles de estudiar y sacar conclusiones. A estos huesos encontrados se les hizo un perfil biológico para obtener el sexo de la persona, la edad aproximada y la estatura aproximada. Estos restos correspondían a un varón de entre 16 y 19 años que podía medir 1,72, que había recibido una puñalada a la altura de la cuarta costilla derecha y presentaba signos claros de un intento de desmembramiento. No era un entierro improvisado, era una muerte violenta, no había sido un accidente. El caso tomó un giro inesperado cuando, al ver la noticia en televisión, un sociólogo y periodista pensó que ese cuerpo podía ser el de su tío, Diego Fernández Lima. Diego había desaparecido el 26 de julio de 1984, cuando tenía 16 años y cursaba el segundo año de la secundaria, el cual había repetido. Aquella tarde salió de su casa comiendo una mandarina rumbo a lo de un amigo, y luego supuestamente iría al colegio. Nunca volvió. El hecho de que fuese la casa donde estuvo Cerati en un momento hizo que la noticia tomara mucha más notoriedad. También ayudó que fuera una historia tan extraña por el hecho de que el cuerpo estuviera enterrado en el patio de una familia en el medio de Coglan. Era una situación difícil de imaginar. En lo personal, yo crecí a 7 cuadras del lugar, no quiero pecar de Julián Serrano en este momento, pero crecí a 7 cuadras de ese lugar y si bien era posible, nunca me hubiese esperado una noticia del estilo para una zona que vista por arriba parecía tan tranquila. A Diego se lo vio por última vez entre Naón y Monroe hace 41 años. Estos son 4 o 5 cuadras del lugar del hallazgo. Un amigo del club en el que jugaba estaba en el colectivo 133 cuando lo vio caminar, a lo que sacó la cabeza por la ventana del colectivo y lo saludó. La anteúltima persona en verlo con vida fue Johnny Mesa. El padre de Johnny tenía un negocio que quedaba a 2 cuadras de la casa de Diego
y como iban a la misma escuela pero en turnos diferentes, se cruzaban en la calle. Eran lo que él llamaba amigos de barrio. Johnny contó que a veces se rateaban, así que le preguntó aquel día, luego del almuerzo, si iría a la escuela. El joven desapareció le contestó que tenía que ir a buscar unas tareas a la casa de un amigo. Luego de despedirse, Diego se subió a una motito que a veces usaba, según Johnny, el otro involucrado, Christian Graf. A la semana siguiente le contó a la familia de Diego sobre la última vez que lo vio. Sin embargo, quedó en la nada. La familia de Diego había vivido una búsqueda desesperada. Hicieron la denuncia apenas pudieron. El padre recorrió comisarías, hospitales y barrios enteros después de que su hijo desapareciera, siguiendo pistas mínimas. Él de hecho murió en 1991, atropellado por una camioneta mientras lo buscaba, cerca del lugar donde estaba enterrado su hijo, a 11 cuadras en Galván y Congreso. La policía en su momento había cerrado la denuncia bajo la carátula de fuga de hogar. Le dijeron a los padres que su hijo probablemente se había ido con alguna novia, se había escapado de la casa y quedó ahí. Para los Fernández Lima, esa versión siempre fue inaceptable. El equipo argentino de antropología forense tomó una muestra de ADN de la madre de Diego, Irma Pochi Lima, hoy de 87 años, y la comparación no dejó dudas. Los restos hallados en Cogland eran de su hijo. 41 años después, la familia obtenía la respuesta que tanto había esperado, aunque junto con ella llegaban nuevas preguntas. En 1984, Diego y Christian Graf eran compañeros de curso en la Escuela Nacional de Educación Técnica, la ENET número 36. Los conocían por sus apodos, Gaita y Jirafa. El chalet donde se encontraron los restos era, en ese entonces, la casa de la familia Graf, y en realidad lo sigue siendo. Ahí vivían sus padres y sus hermanos, y ahí, según la investigación, Diego entró por voluntad propia, no habría sido forzado. Conocía a quienes vivían ahí. Mariela Fumagalli, directora del equipo argentino de antropología forense, dijo lo siguiente. Le dijeron que seguramente se había ido con una novia, que ya iba a volver, entonces lo que se abre es una causa por fuga de hogar. Es una causa que nadie investiga y que al tiempo se cierra. Nunca lo buscaron. El Estado no actuó, nunca buscó a un ciudadano desaparecido que, además, era menor de edad. Y también hay que darle un marco a esta no búsqueda. Estamos hablando del año 1984. Recién se había terminado la dictadura militar. No existían protocolos de actuación. Las fuerzas de seguridad no tenían capacitación alguna para esta búsqueda. Entonces, el caso quedó ahí y nunca más. El fiscal Martín López Perrando supo el vínculo gracias a un testigo que cursó con ambos y que hoy vive en Europa. Al enterarse de la noticia en un chat de exalumnos, decidió comunicarse con la fiscalía para contar lo que sabía. Ese mismo testimonio es hoy una pieza clave. Cuando los obreros hallaron los huesos en mayo, Christian Graf se presentó en la obra porque vio el desastre, los ruidos y las preguntas estando al lado de su casa. Según Scarfo, el encargado de la seguridad se mostró tranquilo e incluso propuso hipótesis para explicar el hallazgo. Intentó decir que el terreno había sido una iglesia, lo que es verdad, y los restos podían ser de un cura enterrado o de alguna persona que enterraran en el lugar. Que en esta zona había existido un establo, o que quizá los huesos llegaron con un camión de tierra usado para nivelar el patio cuando hicieron una pileta. La Fiscalía en lo Criminal y Correccional número 12, a cargo de Martín López Perrando, quiere citar formalmente a Graf para que aclare si realmente dijo eso y, en caso afirmativo, que explique de qué manera este ex compañero terminó enterrado en un patio donde él mismo convivió con su familia durante décadas. También lograron obtener los boletines de aquella época de los involucrados, tratando de buscar un móvil para el asesinato. Encontraron en sus notas que 2 días antes de la desaparición, Graf se había sacado un 1 en historia. Además, pidieron el registro de asistencia de los alumnos. Todavía no sabemos si estas cosas tienen que ver con lo que ocurrió. Un vecino que vive enfrente a la casa desde hace 36 años recordó a la familia Graf como gente de barrio, tradicional. Contó que el matrimonio y sus hijos vivían allí, que con el tiempo los hijos se fueron y que ahora la madre vive ahí. Si bien esta fuente dijo que la madre vive sola, en otras podemos leer que vive en el piso de abajo y Graf viviría en el piso de arriba. Esta persona dijo que jamás se imaginó algo así. Y aunque la investigación avanza, hay un obstáculo insalvable. El delito prescribió.
Pasaron más de 40 años y aunque se identifique al responsable no podrá ser condenado judicialmente. Sin embargo, para la familia de Diego la búsqueda de la verdad no se mide en sentencias, sino en respuestas. Necesito justicia por él, por mi papá, que se murió buscándolo, por mi mamá, por mi hermana. Esto lo dijo Javier, el hermano menor de Diego. Él tenía 10 años cuando su hermano desapareció y no olvida la última imagen que tuvo. Diego alejándose, comiendo una mandarina, diciendo que iba a lo de un amigo y luego al colegio. Diego era hincha y socio de excursionistas, así que desde el club le hicieron un homenaje junto a su familia, quienes recibieron una placa en memoria del joven desaparecido. En este club además era futbolista y lo conocían como el gallego o el gaita. El dirigente y socio Daniel Viviani lo recordó con cariño y habló sobre el canto que hacían los jugadores cuando entraba al partido, diciendo, se siente, el gaita está presente. Su familia busca impulsar la llamada Ley Diego con el objetivo de evitar que crímenes de este tipo prescriban y queden impunes. Y de hecho hay mucha discusión ahora mismo por la interpretación de la ley. Hay quienes dicen que tendría que considerarse el plazo desde el momento del cese del crimen, algunos consideran el fallecimiento y otros el momento en el que se encuentra el cuerpo. A lo que van es a que esos 25 años para la prescripción deberían ser tomados desde el momento en el que se encontró el cuerpo y no desde el momento en el que desapareció el joven. Yo no voy a discutir estas cosas porque no estudié leyes, pero si alguien en los comentarios quiere dar su punto de vista en el tema penal, puede hacerlo para que nos enteremos más. Lo que se busca ahora de parte de la justicia es establecer por lo menos qué pasó y cómo Diego Lima terminó enterrado en el patio de su compañero de secundaria. Más allá de todo lo que dije, Graf no está imputado ni fue llamado a declarar. Aún así, se presentó en la fiscalía para aclarar algunos asuntos. Sin embargo, el fiscal Martín López Perrando no aceptó tomarle la declaración. Si bien no tenemos respuestas oficiales, algunos abogados penalistas han dicho que es posible que el fiscal rechace su testimonio hasta haber recolectado los testimonios de otras personas relevantes en el caso para citarlo formalmente. Por otro lado, apareció un ex compañero más que conocía a Christian Graf y a Diego. Afirmó que se peleaban y que Diego era problemático. A él no lo han llamado todavía como testigo y todo esto que dice tendrá que ser puesto en una denuncia. Dijo, era un colegio que recibía chicos repetidores y echados de otros colegios. Éramos un colegio bastante complicado. De hecho, mis padres me sacaron de ahí porque ya era intolerable la convivencia. Diego intentó violarme en el baño del colegio. Yo estaba en segundo año, tenía 14 y él era un año más grande porque había repetido en otro colegio. En ese año él volvió a repetir. En esa situación se quiso aprovechar de mí y no sé cómo hice, pero logré sacarlo de encima. Todo esto, de vuelta, no lo dijo Graf, sino Adrián, el hombre que tiene que presentar esto para la causa que se está armando. Pero todavía queda muchísimo trabajo para la fiscalía, muchos testimonios que reunir para entender esta historia. Mientras tanto, los medios acosan a la familia Graf afuera de su casa para obtener noticias de personas que no quieren hablar con ellos. Y la realidad es que las noticias salen día tras día, esperemos que siga así y que pronto al menos la familia pueda saber qué le ocurrió. Aunque ya de entrada el hecho de que hayan encontrado el cuerpo representa por lo menos una respuesta. Así que bueno, hasta acá llegamos. Me han pedido bastante que cubra este caso por los titulares, por lo sorprendente de encontrar un cuerpo de repente en Coglan en el patio de una familia. Es un caso que se está resolviendo después de más de 40 años, así que entiendo que haya sorprendido tanto. Así que bueno, llegamos hasta el final. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esas plataformas. Abajo en los comentarios me pueden dejar sus opiniones acerca de este caso y de otros casos que quieran que haga. Y entonces acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.